Me parece que la calle de Perú es una de las más hermosas de la Ciudad de México. Nos encontramos justamente en ese punto y en el número 40. Aquí hubo una muy antigua vecindad. Resulta que el edificio quedó deshabitado desde hace aproximadamente 12 años. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en este sitio? Pues una vez más, desde aquí se escucharon las voces del mundo prehispánico. Y para aclarármelas, para explicármelas, tengo a la arqueóloga Luz, a quien todo el mundo ve con mucho respeto y cariño. Luz, ¿qué sabe usted de esta vecindad? Fue desocupada hace aproximadamente 12 años y posteriormente están haciendo labores para rehabilitar, pero como dentro de un programa de vivienda social. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cómo se descubrieron los vestigios prehispánicos? Justamente para que ellos puedan realizar su construcción, tiene que entrar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, a hacer exploraciones. Y es donde empezamos a encontrar evidencias del Gran Imperio Mexica. ¿Cuál fue la primera evidencia? Un pequeño recinto, muy íntimo, con un chimali al centro pintado y de pisos estucados. Entiendo que la calle de Perú pertenece a un antiguo barrio. Sí, es el barrio de Colhuacatongo, dentro de la parcialidad de Cuepopan. Es importante porque aquí se dio resistencia a los conquistadores españoles. Así es, por medio de las fuentes sabemos, principalmente de Sahagún, nos relata en varias de las batallas, una en especial, donde la gente de este barrio tomó una bandera a la usanza mesoamericana y ellos hicieron una resistencia y después lo estamos viendo, lo estamos observando en los restos materiales que estamos encontrando. En el barrio de Culhuacatongo, ¿qué tipo de personas vivían? Sabemos que cada barrio dentro de la traza de Tenochtitlan tenía diferentes grupos viviendo. En sí todavía no se sabe, por eso de ahí la importancia de las exploraciones arqueológicas. Tenemos derivado de su nombre, podemos decir que tal vez estaba un grupo importante de Culhuacán viviendo aquí. ¿El nombre significa donde da vuelta el agua? Ese es uno de sus significados. El segundo puede ser como lugar de los colhuas, lugar del colhua. ¿Cuánto tiempo llevan exactamente trabajando aquí? El 21 de este mes vamos a cumplir 4 meses. ¿Cuánto tiempo más se prolongará el estudio? Ahora sí que como la arqueología es muy sorpresiva, seguimos excavando y el mismo predio nos va a indicar la misma arquitectura. Usted nos decía que aquí se van a hacer viviendas de interés social. Así es. ¿Se van a construir sobre los vestigios? Estamos tratando y por eso se está ampliando la excavación para formar un nuevo plan de construcción. ¿En qué sentido? En el sentido de que no afectemos a las familias que ya tienen planeado vivir aquí y que tampoco se afecte los vestigios arqueológicos. ¿Las familias que van a vivir son las mismas que antes vivían en esta vecindad? La mayor parte sí. ¿Cuántas familias son? Al parecer son 32. ¿Ustedes ya han hablado con esas familias? Tenemos un enlace que es la líder del grupo de familias y también el INVI. La señora Guadalupe es nuestro enlace. ¿Cuántas personas están trabajando aquí? Son 9 personas y su servidora, la arqueóloga. ¿Los trabajadores son originarios de la Ciudad de México o vienen de fuera? No, todos vienen de fuera, principalmente de Veracruz y de Oaxaca. ¿Habían estado en otros trabajos similares a este? No, solo ellos tienen experiencia de construcción. Nosotros propiamente les tenemos que estar dando las indicaciones, explicándoles, sensibilizándolos ante el trabajo grandioso y maravilloso que están haciendo, que es transportarnos en el tiempo. Alguien me dijo que ellos estaban viviendo aquí. Así es, como vienen de fuera, también al terminar las labores, aquí duermen. Aquí en los antiguos departamentos. En los antiguos departamentos, y también sirve que están cuidando.
¿Qué hay en los antiguos departamentos? ¿Qué quedó? Quedaron básicamente los muros y algunos objetos olvidados, algún zapato, algún mueble que ya no servía. Sí, Luz, pero todos los objetos, aún los que parecen inservibles, nos cuentan historias. Vamos a ver qué encontramos. Por cierto, ¿van a demoler todo el edificio? ¿Me refiero a esta parte? No, esta parte va a ser restaurada, va a ser rehabilitada, como departamentos igualmente. Van a seguir la línea original, digamos. Así es, sí, como se puede ver, tenemos algunas modificaciones del siglo XX principalmente. Se va a tratar de darle una sola etapa a la edificación, principalmente la del siglo XIX. ¿Qué altura tienen los techos? Es impresionante. Sí, ahora sí que esos nos están transportando y tienen aproximadamente 3 metros. Aquí hay un zapato, una bota, parte de una horma, parte, como decíamos antes, de una historia. Me imagino que usted, al estar aquí, se imagina muchas de esas cosas. Así es, y otras también que nos cuentan vecinos, personas. ¿Qué les cuentan? Pues no sé, ellos siempre asocian la arqueología con seres de ultratumba, no sé, señalaban que subía una persona de negro por las escaleras. Subía o bajaba y que desaparecía. Sinceramente, pues no, nunca la he visto, pero es bonito. La idea es maravillosa. Es maravilloso, es parte del centro histórico. ¿A qué hora llega usted aquí? Llego aproximadamente al cuarto para las 7 de la mañana. ¿A qué hora se va? Depende, a veces me voy a las 4, a veces a las 5, a veces hasta las 7 de la noche. ¿Le ha tocado ver el edificio bajo la lluvia? Debe ser algo maravilloso también. Sí, bajo la lluvia, con un sol intenso, a veces con un poquito de neblina, en todo. Ahora sí que creo que todo contribuye a conservar o a acentuar la belleza de este sitio, que aunque en ruinas es absolutamente maravilloso. Y es maravilloso el trabajo que están haciendo allá. ¿Podemos ir al área de las excavaciones? Adelante, muchas vamos. Gracias. Gracias, Luz. El olor aquí es tan especial, tan agradable. Sí, la humedad que cobra los muros de adobe, la tierra propia, la madera, sí nos transporta y es sinónimo del centro histórico, del pasado. ¿Aquí se va a hacer una cisterna? Así es, va a ser la cisterna de las nuevas viviendas. Pero antes yo creo que tienen que ver qué hay abajo. Claro que sí, se planea hacer ya casi al último, vamos a estar realizando algunos sondeos arqueológicos para después dejarle liberada propiamente a la constructora el área. Necesitamos de su paciencia y de sus conocimientos. ¿La excavación está dividida en 2 partes? No, es una sola excavación con diferentes pozos, con diferentes cuadros de exploración. ¿Por dónde comenzaron? Empezamos al fondo en ambos extremos. ¿Podemos ir hacia allá? Claro que sí. ¿Por qué se guiaron precisamente en esa dirección? Nosotros en Salvamento tenemos que estar viendo también mucho de la logística. Es como cuando está uno barriendo una casa, se empieza de adentro hacia afuera. Igualmente hacen nuestras exploraciones. ¿Qué es esto? Son los materiales que recolectamos dentro de la excavación en las diferentes capas estratigráficas. Ahorita los tenemos aquí porque pasan por un proceso de lavado y de secado para posterior análisis. Cada fragmento invita a preguntar. Y aquel tepalcate me hace preguntar a qué pertenece y por qué ese grabado, si lo puedo llamar así, tan bello. Claro que sí. Es un fragmento de un molcajete. Aquí estamos viendo los pequeños restos del molcajete y le llamamos dentro de nuestras cronologías o tipologías Azteca 3. Si vemos la finura del delineado, es impresionante. Es tan bonito. Además, el peso que tiene. ¿Cuántos tepalcates, digamos, han encontrado? Ahorita ya llevamos más de 30 costales. Al final, ¿30 costales? Así es. Al final, en la etapa de análisis, uno por uno lo vamos
cuantificando y clasificando, y sí llegamos a tener la cifra exacta. Ahorita todavía la cifra es muy general. ¿Este fragmento bicolor a qué pertenecía? Este es también un cajete y es rojo bruñido y le llaman Texcoco, blanco sobre rojo. ¿Han encontrado alguna pieza completa? Sí, sí tenemos varias piezas completas, figurillas, vasijas de servicio y piezas líticas. ¿Las figurillas de qué hablan? Principalmente son figuras femeninas. Ahorita en un momento le enseño uno de los elementos arquitectónicos más relevantes. Todos son relevantes, pero ese es singular y uno estaba dentro de ese elemento arquitectónico. Hubo aquí también, o mejor dicho, encontraron aquí un entierro. Hemos encontrado 7. 7, ¿por qué no nos acercamos a esa parte? Por donde dice que comenzaron justamente las exploraciones. Sí, aquí cuidado. Sí. A ver, ¿en esta área qué había? En esta área tenemos el primer recinto y fue el primero que se encontró. Le estamos llamando el recinto 1. ¿Recinto dedicado a qué? Esta posiblemente tenía uso ritual, uso ceremonial, por 2 elementos principalmente. Es muy íntimo, es pequeño, estamos observando las esquinas. También tenemos una huella donde posiblemente iba un altar y al centro tenemos la pintura, los restos de pintura de lo que posiblemente es un escudo, un chimali. ¿Encontraron algunas piezas de obsidiana? Sí, sí tenemos navajillas, tenemos núcleos agotados. ¿Qué quiere decir núcleos agotados? Núcleos agotados eran de donde extraían las navajillas prismáticas. ¿Van a excavar más abajo? No, esta es la primera etapa y que está expuesta. Bueno, ya tenemos, son 2 etapas prehispánicas, ya las tenemos identificadas, y en el pozo de aquí, que ahorita por las aguas y por el nivel freático lo tenemos inundado, encontramos ya lo que es la base de la plataforma, que son propiamente, les llamamos pilotes, el sistema de pilotes. El joven que está trabajando ahí, ¿en qué tiempo está parado? ¿Sobre qué año está parado? Bueno, esa capa estratigráfica ya pertenece al finales del siglo XVI. ¿Y más abajo? Más abajo ya viene, ya es propiamente el siglo XVI, pero ya es la época prehispánica, ya es nuestro estrato. ¿Podemos ir del otro lado? Adelante. Las piezas que han encontrado, ¿a dónde las han enviado? No, ahorita todas las tenemos en resguardo aquí, para su posterior análisis. Van a ser en propias instalaciones del INAH. ¿Salir al aire, a la atmósfera que tenemos ahora, afecta esas piezas? En la mayoría no, los único que afecta es en los materiales orgánicos, que sí tenemos, pero esos pertenecen a la época del porfiriato, y a esos se les van a dar tratamientos de primeros auxilios los especialistas en restauración. ¿Cuántos especialistas, mejor dicho, de cuántas especialidades son los profesionistas que están trabajando con ustedes? Ahorita en primer momento tenemos, nada más me encuentro como arqueóloga, y ya después nos vamos apoyando en diferentes compañeros, principalmente restauradores, para el auxilio de los materiales. Posteriormente, ¿dónde se van a depositar las piezas que hallaron? En bodegas del INAH. Bueno, en la bodega desde luego estarán muy seguras esas piezas, pero yo creo que todos queremos verlas. ¿Habrá posibilidad de hacerlo, de hacer una exposición, algo? Sí, más adelante ya se estará observando, se estará planeando un lugar donde se pueda hacer alguna exposición temporal en cualquier dependencia del INAH. Donde quiera estarán maravillosamente colocadas, y sobre todo si las ilumina la mirada de quienes queremos leer algunas páginas escritas en nuestro más remoto pasado.
En este, que es el recinto número 2, hay vestigios muy interesantes. Por ejemplo, esa tina, ¿de qué es? ¿Por qué está ahí? ¿A qué correspondía esta área? Corresponde a la última etapa de ocupación y de ocupación prehispánica, igual es una tina mexica. Estamos observando un gran salón dividido con un pequeño muro, pero tiene la continuidad hacia allá y están dividiendo el espacio de la tina con un espacio pequeño y en la parte un pequeño pasillo. ¿Aquella podría ser una habitación, una recámara, por ejemplo? Posiblemente. Tenemos, eso sí, en la esquina se observa una huella de restos donde iba un brasero, donde hubo un fogón y queda ¿Era una cocina pintado. entonces? No, ellos iluminaban así sus espacios. Ellos iluminaban sus espacios así. ¿Era una casa grande? Sí, y era una casa de élite. Nosotros ¿Por qué lo deduce? Por la calidad de material. Este material, la dureza, el acabado, solo lo usan los personajes de élite de aquella época. La gente de pueblo, la persona común, como ahora en el interior de la República, usaban pisos de tierra, las casas eran de palos, de diferentes materiales, y aquí estamos viendo materiales que requerían mucho esfuerzo, y también el bruñido, el enlucido de estos pisos también requería de personal que constantemente les estuviera dando mantenimiento, dando un lustre. ¿Qué pasará con esa tina, por ejemplo, cuando se hagan las viviendas de interés social? No, los elementos arquitectónicos que tenemos, todos van a ser conservados, van a ser protegidos. ¿Ventanas arqueológicas, vuelvo a preguntar? Todavía se están evaluando todas las posibilidades. Hasta que se tenga liberado completamente la excavación, se podrán dar o surgir las diferentes opciones. ¿Qué podemos deducir de aquella parte, del murillo hacia adelante? Es un patio pequeño que está comunicando los dos recintos, las dos plataformas, y están también siendo comunicadas por un pasillo que lleva hacia posiblemente otro recinto, otra área que ya queda en el otro predio. Arqueóloga, ¿han encontrado vestigios de plantas, por ejemplo? De la época prehispánica no, en algunos estratos pertenecientes a la época del Porfiriato sí tenemos residuos, tenemos puntas de maguey, tenemos calabazas, cocos, pero ya son del Porfiriato. De la época prehispánica es difícil. ¿Animales? Animales sí tenemos, restos de animales de algunos perritos. Ninguno es xoloescuincle, pero sí perros mesoamericanos, de guajolotes, y ya después en la época colonial pues ya empiezan el borrego, la res. ¿Dónde tienen aquí las piezas que han encontrado? Las tenemos en una bodega especial. ¿Las podemos ver? Claro que sí. Encantada. La bodega es muy pequeña, pero realmente uno se podría quedar aquí no sé cuánto tiempo para entender qué significan estos objetos. ¿Me los describe, por ejemplo, esta pieza? Esa pieza ya pertenece a la época virreinal. Lo único que tiene de continuidad de la época prehispánica es el rojo bruñido, pero la forma sí es totalmente hispana. ¿Qué me dice de las figuras que estamos viendo, de los huesos? Muy bien, bueno, hace un momento le comentaba que sí encontramos restos de la fauna, principalmente como desechos de alimento o de compañía. Este es de guajolote, tenemos mandíbulas de perro mesoamericano. También ¿Esta ánfora qué es? Esta es una vasija miniatura y está asociada a una ofrenda cercana a uno de los muros del recinto. ¿Por qué sabe que era parte de una ofrenda? Porque son diferentes objetos en grupo colocados en cierto punto por su contexto. Esta figura tan bella. Esa figura femenina es con la que sellaron la tina. Se encontraba dentro de la tina y ese cajete trípode. Además, la figura es preciosa por la niña que lleva en brazos la mujer. Así es la maternidad. ¿Y este sapo qué hace aquí?
Era como también le comentaba, que el conjunto que tenemos posiblemente sea palaciego y pues eran parte de sus adornos. ¿En qué área lo encontraron? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, del lado oeste. Estas suelas de zapatos son suelas, ¿no? Son suelas de zapato. Estas ya pertenecen a la capa de la época porfiriana. Esta ánfora. No es una ánfora, es una olla. Es una olla propiamente y estaba cerca de los entierros, es del contacto. Me dijo usted que habían encontrado 7 entierros. ¿Eran adultos, eran infantes? Eran 4 infantes y el resto son adultos. De los adultos, 2 posiblemente sean femeninos y el otro era un entierro secundario que solo tenemos las extremidades. ¿En qué posición encontraron las osamentas? Estaban en posición sedente, algunas estaban orientadas hacia el norte y otras hacia el sur. ¿Esto tiene algún significado? Sí tienen significados que más adelante ya al estar haciendo nuestra evaluación de datos vamos a estar dándole su posible interpretación. Junto a las osamentas encontraron algo más. Sí tenían materiales asociados, como estos entierros son propiamente del contacto, ya no son de la época mexica, si bien la conquista fue en 1521. La gente que sobrevivió a la conquista, pues continuó con sus creencias, continuó con su forma de ver la vida y a esa época pertenecen los entierros y sí tenían ofrendas pequeñas. Una de las mujeres adultas tenía un colgante de serpentina en su boca y la otra mujer tenía asociado una navajilla, 2 cajetes miniatura. ¿Ellas tenían algún tipo de adornos que nos digan a qué clase pertenecían? No tenían ningún tipo de adorno, solo se encontró asociado a eso. Ya los antropólogos físicos, cuando estén estudiando propiamente los restos, podrán saber un poco más cómo fue su vida, qué edad tenían, si tuvieron alguna enfermedad, la estatura, todo eso sacan los compañeros antropólogos físicos. Hace un momentito decíamos que los objetos cuentan historias. Hoy hemos encontrado aquí en esta bodega una parte muy valiosa de nuestra historia, la historia de todos los mexicanos.